25 de junio, jueves. Continuamos con esta hilación historicista, profética, que marcaba la sombra de la teocracia judía. Ahora, continuamos con Nehemías 8, capítulo 9, capítulo 10, instruidos por la ley de Dios. Ahora, era el tiempo de la fiesta de las trompetas. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés. El muro de Jerusalén había sido reedificado y se había colocado ya las puertas, pero gran parte de la ciudad estaba todavía en ruinas. Amigos, hermanos, visitas, para quien sea que es primera vez que entra, dejo claro de antemano de que esta introducción con la que acabo de empezar la noche de hoy, esta fiesta de las trompetas era una sombra que fue clavada en la cruz con la muerte de Jesucristo. Colosenses 2, 14 al 17 clavó las 7 fiestas judías, clavó las leyes ceremoniales, rituales, levitas. Entonces, esto que estoy introduciendo, que es una hilación por más de un mes aquí en el canal, lo puede usted investigar, sucedió del año 457 antes de Cristo al año 408 antes de Cristo. Muy bien, esto sería el cumplimiento de la teocracia judía, que era una sombra que apuntaba a Jesucristo como el Mesías. Se restauraban los muros, las puertas de la ciudad de Judá, del segundo templo, donde ese segundo templo iba a ser mayor que el templo que Salomón construyó, por la única razón de que Jesucristo caminaría 408 años después de este tiempo de Nehemías. Jesucristo entraría a este segundo templo y la gloria y la deidad habitarían entonces por medio de Jesucristo en ese segundo templo. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo? Se encontraba Esdras, ahora ya anciano, a su mano derecha, y a su izquierda estaban reunidos sus hermanos levitas, mirando hacia abajo de la plataforma. Sus ojos recorrían un mar de cabezas, como lo que vemos aquí. Nehemías enseñando la ley de Dios. Contemporáneo Nehemías con Esdras, y Esdras ya anciano. De toda la religión circuncidante se habían reunido los hijos del pacto. Ese pacto era y es los 10 mandamientos de la ley de Dios. No la ley mosaica, no, sino los 10 mandamientos que Dios dio con su boca y escribió con su dedo. Ahora, 408 años más adelante, Jesucristo vendría a encarnar él mismo en su vida y cuerpo los 10 mandamientos. Él iba a encarnar el pacto. Jesucristo ahora, cuando tú lo aceptas y te mantienes en sus enseñanzas, en la comprensión de Jesucristo como la única verdad, Juan 14:6, tú ahora recibes el pacto por medio de tu fe en Jesucristo. A su mano derecha, a su mano izquierda, estaban reunidos los demás hermanos levitas. Mirando hacia abajo, se veía una ola de cabezas, como la que usted puede ver aquí. De toda región circuncidante había venido los hijos del pacto antes de la encarnación de Cristo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Sin embargo, allí mismo se notaba evidencias del pecado de Israel. Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner cuidado
para explicar la ley en el lenguaje hebreo del pueblo, a fin de que todos la comprendiesen. Hago un paréntesis. Una vez más, querido cristiano o visita que escuchas por primera vez o que me has escuchado ya varias semanas. Esto que yo estoy analizando sucedió en el Antiguo Testamento. Sucedió 457 a 408 antes de Cristo. En el presente, en el 2026, por medio de la fe y la salvación en Jesucristo, no es importante ni relevante saber el idioma hebreo. Necesitas comprender eso. Nadie que te pretenda enseñar, supuestamente mostrándote el idioma hebreo, tiene más conocimiento que tú. No significa que automáticamente esa persona que lee en hebreo o sabe en hebreo, o tiene amigos que parecen hebreos con sus rollitos colgando y cubiertos de aquí, eso no los hace más espirituales. Si algo hace eso, es una fachada superior que hace a la persona, en algunos casos, más falsa. No en todos. No en todos. Entonces, amigo y hermano, amiga, hermana que estás aquí, estamos repasando el tiempo de Nehemías. Los matrimonios mixtos habían hecho que se perdiera el idioma hebreo. Aparte de eso, habían regresado apenas del exilio de 70 años estando en Babilonia y en Persia. Ahora, en el momento presente, no es relevante, no es importante, no es necesario que sepas hebreo, tampoco que sepas griego. Escucha una cosa, en la Biblia que tú tengas, en todas las versiones, con excepción con la traducción del Nuevo Mundo que los testigos de Jehová usan, pues esa traducción está alterada. Con excepción de esa traducción, cualquier traducción que tú tengas en tu mano ahora, tiene suficiente verdad para llevarte a la salvación que es en Cristo Jesús. No te estreses ni creas que vas a estar más cerca de la salvación si sabes hebreo o griego. Jesucristo, antes de partir al cielo, hacer su obra como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial, Él sopló y dio y prometió el Espíritu Santo. Y también dijo, me voy, pero yo os dejo un representante. No es el papado romano, no. Ese representante no es un apóstol hoy en el día, no. Ese representante no es una iglesia, no. Ese representante hoy en el presente no es un sacerdote católico, tampoco es un pastor. Ese representante hoy es el Espíritu Santo. De acuerdo a las palabras de Jesucristo, ese representante consolador, Espíritu Santo, te va a revelar en tu propio idioma, así hables tú el maya, un dialecto, o hables español, querido amigo y hermano Marcos Galeano, bienvenido y la paz de Jehová sea contigo. Yahweh Adonai bendiga tu entrada y tu salida. Entonces, sigamos. Cualquier Biblia que tú tengas hoy en día tiene suficiente verdad para llevarte a la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, no es indispensable dominar, saber, conocer el idioma hebreo o griego. Hice este paréntesis porque lo que estamos repasando de Nehemías esta noche, capítulo 8, 9 y 10, querido amigo Marcos, si tú gustas, ahorita estoy desarrollando un tema específico, pero en 30 minutos yo con gusto puedo volver a entrar a un en vivo separado y con gusto, si tú te mantienes al tanto en 35 minutos más, yo te invito específicamente a hablar solo con la palabra de Dios acerca de ese tema que tú me has puesto. Te invito con amor en Cristo. Muy bien, sigamos ahora desarrollando este tema específico. Gracias, hermano Galeano.
Nehemías enseñaba ahora la ley al pueblo. Y sabes una cosa, en medio de cualquier reforma, hay otro comentario, Raúl Portillo, estoy leyendo tu comentario. Quiero decirte, amigo y hermano en Cristo, Raúl, de que lo único que yo hago es analizar, estudiar la palabra de Dios. Es lo único que expongo. Y el único propósito es que todos sigamos creciendo en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios en Jesucristo. Quiero seguir leyendo tu comentario. Estoy leyéndolo. Quiero decirte de que yo no soy ningún mercader. Yo no vivo del diezmo de nadie. Yo tampoco vivo de dinero de nadie. Lo que yo hago es solamente por el amor a las almas, por el conocimiento que la palabra de Dios ofrece. Entonces, ese es el único propósito, querido hermano Raúl Portillo. Sigamos. Ahora, Nehemías enseñaba. Quiero leer tu comentario, querido hermano Raúl. Ahorita estoy exponiendo un tema específico, pero en 35 minutos me abro a comentarios. Si tú gustas entrar a otro en vivo que yo voy a tener en 35 minutos más. Y si tú gustas, te contesto esa pregunta. Ahora, Nehemías enseñaba la ley de Dios. Había un problema de que todos los judíos que habían regresado de la tierra caldea, de Babilonia, de Persia, después de los 70 años del exilio por su propia apostasía, ahora regresaban, no eran todos, era un porcentaje mínimo, y entonces el lenguaje, el idioma hebreo se había perdido. Y para agregarle a eso, muchos judíos se habían casado con mujeres no judías. Entonces el idioma para sus hijos se perdía. Pero para Nehemías era importante en ese tiempo enseñarles los principios de Yahweh, de Dios, de Jehová, en el idioma del pueblo, para el presente, para ti, hermano hispano hablante. No es necesario, hice este paréntesis, ni indispensable que tú sepas hebreo ni griego. El Espíritu Santo tiene suficiente poder para guiarte a toda verdad. Esa verdad es Jesucristo, Juan 14:6. Esa verdad es su palabra, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa verdad son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Salmo 119, tu ley es la verdad. Entonces, no te preocupes si no sabes hebreo o griego. El Espíritu Santo tiene suficiente capacidad para llevarte y mostrarte a toda verdad. Muy bien, sigamos. En el tiempo de Nehemías, entonces, algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Leían, noten esta gran diferencia, nótenla, el libro. Y en otro tema, yo puedo explicarles a ustedes el gran engaño en el que el mundo judío mesiánico vive. Tienen una tela de ceguera. Tienen el mismo velo que tenía Moisés cuando bajó del Sinaí. Porque no saben cuál es la diferencia entre la ley mosaica que quedó anulada. Cristo la clavó. Y la diferencia de la ley que Dios dio, de los 10 mandamientos, la cual perdura. El mundo en el presente no sabe estas diferencias. Ahora, note, en otra ocasión yo puedo dar explicación. Se le lee Esdras el libro. Esta es la ley ceremonial, ritual, mosaica que quedó clavada en la cruz. Colosenses 2, 14 al 17. Se les lee la ley del libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura en su idioma hebreo. Ahora, este libro de la ley mosaica, ceremonial, levita, ritual, que fue clavada en la cruz, tenía un solo propósito. Ese libro mosaico de la ley, lo que le llaman hoy en día Torá, era una sombra. Apuntaba a Jesucristo.
La ley mosaica ceremonial fue clavada y caducó, Colosenses 2, 14 al 17 y muchos otros pasajes, pero ese no es el tema ahora, con la muerte de Cristo en la cruz. Porque esta ley del rollo mosaica era una sombra. Esta ley mosaica ceremonial, levita, ritual, era temporal. Todo esto lo dice la Biblia, pero en otro tema, si ustedes lo piden, yo lo expongo. Iba a terminarse, era temporal, te condenaba esta ley del rollo. Esta ley del rollo solo tenía un propósito, era apuntarte por medio del cordero del sacrificio, que era una sombra, el corderito animalito que degollaban para perdón de pecados, apuntaba al verdadero Cordero de Dios que iba a venir, Jesucristo el Mesías, Juan 1:29, a quitar el pecado del mundo. Toda la teocracia judía que ustedes ven aquí siempre apuntó a Jesucristo. Moshe escribió de Jesucristo. El Tanaj, los profetas escribieron de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento tiene como el centro a Jesucristo. En otro tema se los puedo mostrar si ustedes lo piden. Entonces, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Recordemos, este libro es la ley temporal caducada que fue sombra y se acabó. Era una sombra y apuntaba a Cristo. También ese libro de la ley tenía promesas condicionales y tenía maldiciones si se apartaban del pacto, que eran los 10 mandamientos de Dios. Hice este paréntesis para que ustedes sepan que en la actualidad todo lo que es judaísmo es hueco, condena, es falso, no sirve ante los ojos de Jehová el Padre. Porque por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, Jesucristo ha hecho una sola sangre por medio de su sacrificio en la cruz. La Biblia es muy clara. Ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil. Y este mismo Dios fue el mismo Dios antes que la raza judía existiera. 2000 años antes que los judíos fueran conocidos en el mundo, este Dios misericordioso ya existía y Él era Dios de las naciones. Pero era un día de fiesta y regocijo, una santa convocación. El Señor había mandado al pueblo que observaran ese día con gozo y alegría. Otro paréntesis. Aunque este no es el tema, tienen ustedes que saber otro paréntesis. El mundo judío mesiánico, el mundo pentecostés judío, que tiene su mirada en el Israel literal, lo cual no es el centro del panorama profético. El mundo en el presente vive con una ceguera, porque todo lo que observaban, en este caso, una de las 7 fiestas judías que quedó caducada, tenía esa fiesta judía días de Shabbat, días de reposo. Ahora, mucha gente no sabe esto, pero este no es el tema. Este día de reposo, que pertenecía a una de 7 diferentes fiestas judías, no es el mismo que Jehová Dios bendijo y apartó del 7º día semanal. Es diferente. Este Shabbat, día de reposo que pertenecía a la fiesta judía, podía caer en un martes y se le llamaba día de reposo. Podía caer en un jueves y se le llamaba día de reposo. Era temporal. Pertenecía a una fiesta que era sombra que caducó. Ahora, aunque este no es el tema, ese día de reposo no debe confundirse, aunque este no es el tema, con el día de reposo. El día de reposo que Dios mismo mandó que no olvidáramos, existía 2000 años antes que los judíos existieran. Antes que Abraham existiera y antes que Moisés existiera, Dios dio esos 10 mandamientos a Adán y a Eva. Y después de Adán y a Eva se los dio
en su intelecto oralmente por los patriarcas, Enoc, Noé, los demás, verbalmente los 10 mandamientos, antes que la escritura existiera. Esos 10 mandamientos dados por Jehová Dios, el Creador, el cuarto mandamiento habla acerca del día de reposo, que es el séptimo, que es, en este caso donde nosotros vivimos, hoy es jueves, viernes, sábado, en 2 días más, es el día de reposo. Ahora, este día de reposo que estoy analizando con ustedes era un día de reposo que pertenecía a una fiesta judía, que era sombra, que es ahora caducada. Pero este es otro tema. Ahora, había gozo por esta fiesta judía y había gozo porque era un día de reposo, pero ese día de reposo podía caer en miércoles. No era el que Dios bendijo y apartó. No, ese es diferente. Quien sea de aquí que tenga corazón genuino y en verdad quiera aprender, envíame un mensaje en privado y yo le sirvo con todo el corazón y le voy a proveer solamente palabra de Dios. Solo escrito está. Pero era un día de fiesta, regocijo, una santa convocación. El Señor había mandado al pueblo que observara ese día con gozo y alegría. Y en vista de esto se le pidió que refrenase su pesar, que se regocijara con gran misericordia de Dios hacia ellos. Nehemías había dicho, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni llores. Id, comed grosuras, bebed vino dulce. Este vino dulce no era el vino que fermentaba y emborrachaba, no. La palabra en el hebreo era jugo de uva. El contexto inmediato es el que te dice cuando era jugo de uva y cuando era vino con mosto que fermentaba y emborrachaba, el cual la Biblia prohíbe. Día santo es a Jehová nuestro Dios. Id, comed y envía porciones a los que no tienen, previniéndoles, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ahora, la primera parte del día se dedicó a ejercicios religiosos y el pueblo pasó el resto del tiempo recordando, agradecido, las bendiciones de Dios y disfrutando de los bienes que Él había provisto. Se mandaron también porciones a los pobres que no tenían nada que preparar. Había gran regocijo porque las palabras de la ley habían sido leídas y comprendidas. Ahora, esa ley era la ley que era temporal, la ley del rollo, la ley mosaica, que también tenía promesas condicionales, sí, pero toda esa ley que le llaman hoy Torá, esa ley que fue temporal. Hermanos y amigos, debemos comprender algo. Torá no significa ley, Torá significa enseñanza. Ahora, esa ley del libro era una sombra que contenía ritos, sacerdocio, que contenía enigmas y vados y ordenanzas levitas, las cuales Jesucristo con su sacerdocio hoy mismo en el santuario celestial ha anulado y ha quitado, pues la Biblia dice que Jesucristo es el único y verdadero sacerdote, sumo sacerdote. Al día siguiente se continuó leyendo, explicando esa ley. El 10º día del mes séptimo se cumplieron, según el mandamiento, los solemnes servicios del día de expiación, es decir, el día Yom Kippur en el hebreo. Desde el 15º día hasta el 22º día del mes, el pueblo y sus gobernantes observaron otra vez la fiesta de las cabañas. Se hizo pregón por todas ciudades, por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramos de oliva y ramos de pino, ramos de arrayán, de palmas, de árbol espeso, para hacer cabañas como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios y en los patios de las casas de Dios. Y hubo alegría muy grande y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero. Amigos, voy a hacer varios paréntesis, hermanos.
Miren, en el momento presente, la Biblia no te pide celebrar ninguna fiesta judía, porque es una sombra la cual Cristo cumplió y clavó en la cruz. Colosenses 2, 14 al 17. Quiero contestar a hermana Elba. ¿Es verdad, hermana estimada Elba? Yo no predico religión. Y Dios no dejó religión. Jesucristo, dice el Nuevo Testamento, que sí dejó doctrinas, dejó enseñanzas y dejó ejemplo. Jesucristo exaltó la verdad. Los 10 mandamientos, dice David en Salmo 119, son tu verdad. Jesucristo exaltó, hermana Elba Hernández, Jesucristo exaltó la Biblia. De Génesis, Apocalipsis, Salmo 119, dice David que tu palabra es la verdad. Ahora, ¿sabe, hermana Elba Hernández, con todo el amor de Cristo? ¿Sabe qué sí refutó Jesucristo? La tradición de hombres. Los escritos basados en leyendas, en dogmas de la iglesia. Esas él las rechazó. Esas él las condenó. Jesucristo exaltó la Biblia como única fuente. Jesucristo se exaltó a él mismo como la cabeza de la iglesia. Él no puso a ningún hombre encargado de ninguna iglesia cuando Cristo ascendió. Jesucristo dejó el Espíritu Santo como el representante de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, lo que yo predico y enseño no es religión, es la palabra de Dios pura, sin mancha, sin mácula. Ahora, sigamos. Esta fiesta de la cual estamos hablando, tenemos que recordar de que sucedió del 457 al 408 antes de Cristo, durante la época de Esdras y de Nehemías. Ahora, el tema y la ilación que hemos estado llevando es la restauración de la teocracia judía, después que habían sido llevados a Babilonia. Era importante que esta teocracia se restaurara, pues el Mesías Jesucristo vendría para cumplir todo lo que ustedes ven acá, toda la religión instituida que sería una sombra de Jesucristo. Ahora, cuando el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer que Dios, según su promesa, oía sus oraciones. No solo debían lamentarse y llorar, arrepentidos, sino también creer que Dios les perdonaba. Debían demostrar su fe, recordando sus misericordias y alabándole a Dios por su bondad. Dijeron estos instructores: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde el siglo hasta el siglo. Entonces, la muchedumbre congregada, seguimos analizando y estudiando Nehemías 8, 9 y 10. La muchedumbre que estaba en pie con las manos extendidas al cielo, se elevó este canto. Y cito textualmente de la Biblia, Nehemías 8, 9 y 10. Bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en él. Y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Acabado entonces el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia a Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos. Recordemos que había otro factor de alegría. Bajo el mando del líder Nehemías se habían completado no solamente la muralla, más de 3 millas, pero también se habían puesto los portones para reedificar. Ahora, la historia de Israel demostraba cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán grande había sido su gracia, pero comparación con el ser humano, cuán ingrato había sido el pueblo de Judá. Solo entonces toda la congregación pactó con guardia, con promesa, con pensamiento. Toda la congregación a una sola, como un solo hombre, se juntó y ellos
decidieron pactar para renovar esa obediencia a su Dios. Entonces, toda la congregación pactó. Ellos habían dicho que iban a tratar y se habían comprometido a obedecer su ley. Y para que su pacto fuese una fiel alianza y también para que se conservaran en forma permanente como recuerdo de la obligación que habían asumido, fue escrito lo siguiente, y los sacerdotes levitas y príncipes lo firmaron. Decía así, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por manos de Moisés, el libro escrito por Moisés, el libro mosaico, el libro de la ley que era una sombra de la ley ritual ceremonial y que también tenía aspectos civiles y que también tenía 613 leyes del Torá que dependían y se derivaban de los 10 mandamientos que Moisés no escribió, que Jehová Dios escribió, que Moisés no habló, que Jehová Dios habló. Para todo aquel que está aquí y tiene en verdad deseo sincero de conocer la verdad bíblica acerca de estas diferentes leyes, puede dejarme saber. Y yo con todo gusto le muestro con escrito está. Y ese juramento entonces incluyó la promesa de no hacer alianzas matrimoniales con el pueblo de la tierra. Antes que terminase el día de ayuno, el pueblo recalcó aún más su resolución, su promesa de devolver su obediencia al Señor para comprometerse a dejar de profanar el sábado. No el sábado, el día del Shabbat, el día de reposo que pertenecía a una fiesta judía, no, sino el día de reposo diferente, que es parte del cuarto mandamiento que Dios escribió. Los días de reposo en la Biblia, hermanos, este es otro tema diferente. Al que le interese saber, me puede dejar saber, porque los días de reposo eran diferentes a el día de reposo. Los días de reposo que podían caer en martes o jueves, que pertenecían a las 7 fiestas judías, quedaron clavados en la cruz, eran una sombra. Colosenses 2, 14 al 17. También Pablo confirma, y otros pasajes de la Biblia, por tanto nadie os juzgue en cuanto a lunas nuevas y a días de reposo. Estos son diferentes a el día de reposo que Dios mismo instituyó, pero este es otro tema. Nehemías entonces no ejerció, como lo hizo en fecha ulterior, su autoridad para impedir a los traficantes paganos que entrasen en Jerusalén, sino que hizo un esfuerzo para evitar que el pueblo se diese a la tentación. Recordamos que uno de los pecados de Judá, antes de la destrucción del primer templo que Salomón construyó, era violar el sábado que Dios bendijo, el día del Shabbat, el día de reposo, el día séptimo. Un pecado de muchos. Y el segundo, casarse con mujeres mixtas que no tenían la misma fe, que llevaban el corazón del obediente, que conocía al Dios verdadero, lo llevaban al paganismo, igual como hicieron con Salomón, con la esperanza de que esto desanimara a los tales, acabaría entonces con el tráfico. Ahora, se proveyó también para el sostenimiento del culto público de Dios, el compromiso de todo el pueblo, mayormente por su obediencia. Israel se había ahora tornado a Dios con profunda tristeza por su apostasía. Había hecho su confesión con lamentos, había reconocido la justicia con que Dios le había tratado y un pacto se había comprometido a obedecer su ley. Ahora debía manifestar fe en sus promesas. Hago otro paréntesis para todos que escuchan. La Biblia dice, yo creo y yo enseño que estamos solamente bajo la gracia. No estamos bajo la ley. Pero para todo aquel corazón sincero que todavía no comprende qué es bajo la ley, cuál ley y las diferencias entre las leyes, puede dejarme saber y yo con gusto le explico con tiempo las diferencias a la luz de la Biblia. Ahora,
Si estamos bajo la gracia solamente, los 10 mandamientos, que no es la ley de Moisés, me muestran mi pecado. Me hacen ver como un espejo miserable la suciedad en mi cara. Y entonces, al yo ver mi pecado, Pablo dijo, porque yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. Es decir, la ley de los 10 mandamientos me llevan a Cristo. Pido perdón al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, Cristo me lava y me cubre de su gracia. Así es como funciona la ley y la gracia. Ahora debía manifestar fe en sus promesas. Dios había aceptado su arrepentimiento. Ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor divino. Para todas las personas que tienen un conocimiento básico aquí ahora mismo, que están escuchando, deben saber de que este día, Yom Kippur, día de expiación, que en la ceguera espiritual sin Cristo, todavía millones de personas celebran, la cual no tiene ningún valor. A la luz de la Biblia tiene 0 valor. La fiesta de la expiación, el gran día de expiación. Jesucristo en el santuario celestial es nuestro sumo sacerdote y Él está llevando esa obra de expiación, aunque este es otro tema bíblico separado. Cuando oramos nosotros al Padre, todo lo pedimos, como dijo Jesucristo, en mi nombre, en Jesucristo. Entonces os lo daré por su sacrificio, para gloria del Padre. Cuando vamos al Padre y buscamos perdón, pedimos el perdón en el nombre de Jesucristo. Jesucristo ahora mismo está en el lugar del santuario celestial, en el lugar santísimo, en el cual Él desarrolla esa última función antes de regresar a la tierra en poder visible y gloria para terminar con el pecado. Jesucristo ahora mismo, de acuerdo a la luz de la Biblia, está desempeñando ese último paso de la expiación por el pecado. Este relato contiene lecciones de fe, aliento para los que están convencidos de pecado y abrumados por el sentido de su indignidad. La Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel. Ya lo vimos hace un mes, pero describe también su profunda humillación y su arrepentimiento, la ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones en que Dios volvió a unirlos por medio del perdón. Amigo y amiga, si tú te encuentras hoy mismo en esta noche sumido en el dolor porque no puedes salir de una esclavitud del pecado, tienes que ser recordado que por el poder y el sacrificio de Jesucristo, el verdadero y único Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo, Él te puede perdonar en este mismo instante. Por la fe que Él ya te dio, que es un don y un regalo, tú puedes ejercer esa fe victoriosa que tira tus pecados al fondo del mar, los olvida, los borra. Eres persona nueva y regenerada por medio de la fe en el Cordero único, Jesucristo. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Si tú hoy, en este momento, logras, al final, en unos segundos más, orar conmigo y elevar tu alma al Señor y pedir perdón de todo pecado que nadie debe saber, pues Dios lee tu mente, vas a lograr ese mismo gozo que se celebraba bajo esta fiesta judía, que fue una sombra y caducó, que vimos en Nehemías 8, 9 y 10, ese gozo de saber que ha sido perdonado por medio de la sangre del Cordero. Cuando el pecado cede, y también el pecador, yo como pecador y tú, cuando cedemos a la influencia del Espíritu Santo, se ve su propia culpabilidad. ¿Sabes qué te muestra esa culpabilidad? Los 10 mandamientos de Dios muestran tu pecado, son un espejo, pero Cristo te sana, te limpia y te cubre de gracia. La contaminación en el contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. La santidad es yo buscar a Dios por medio de Cristo cada día. Se ve entonces condenado como transgresor. Tú y yo nos vemos sin esperanza, pero no por todo esto debes ceder a la desesperación,
pues ya ha sido asegurado tu perdón hoy mismo. Puedes tú regocijarte en el conocimiento de que tu pecado está perdonado si lo confiesas y lo pides en el nombre de Jesucristo y en el amor del Padre Celestial, el cual te perdona por el sacrificio de Jesús. Es una gloria para ti mismo y puedes experimentar por medio de la fe ese mismo gozo que se reflejaba en esta fiesta que era una sombra de el Yom Kippur. Puedes experimentar este mismo gozo al saber que eres perdonado por medio del sacrificio de Jesucristo. Dios entonces te da esa gracia, rodea a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor. Él venda tu herida, Él limpia tu pecado y lo cubre con la vestidura de la salvación de Jesucristo. Oremos. Nuestro Dios y Padre, si hay alguna persona aquí que está escuchando este mensaje, que necesita gozo y ser liberado de la culpabilidad de su error y pecado, perdónale en el nombre de Jesucristo. Toda la palabra de Dios nos enseña tu gracia, nos enseña que tu especialidad es perdonar. Quien sea que esté escuchando en este momento, concédele el perdón. Tú te especializas, esa es tu área. Tú perdonas, tú nos das fe, tú la engrandeces por medio de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu y su hermoso ministerio llegue hasta la persona que está escuchando y parta el corazón en dos. Ahora que hemos decidido dejarte entrar por medio del arrepentimiento, sana nuestra herida, elimina nuestro llanto, perdona nuestro pecado y danos el gozo de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.